tal amigos? ¿Cómo están? De nuevo saludándoles en nuestro episodio número 18 ya. 18 programas con ustedes, platicando sobre temas importantes, interesantes, útiles. Y bueno, pues el día de hoy no es la excepción. Les saludan Lalo, Eli y Eddie en un episodio más de Hablemos Saludablemente. Con un tema, creo que es uno de los temas esenciales que al momento de ir a terapia podemos tocar, podemos trabajar, podemos comprender sobre todo, y es el tema de las heridas de la infancia. Me imagino que muchas de ustedes han escuchado sobre este tema, este tópico. De repente toma mucha relevancia porque pues sí es algo que de manera casi inherente a nuestra vida, a nuestra existencia, pues todos tenemos, todos cargamos. Es importante entender qué onda con este tema, saber identificar en algún momento cuál de estas heridas, si es que tengo, o bueno, digamos que, pues sí, más bien sería ver la relevancia que estas heridas tienen en mi vida, poder identificarlas y poder ver qué pautas de mi personalidad, de mi forma de ser, de mi conducta, se marcan a partir de ellas. La idea con esto es que podamos, les decía, comprender de manera muy directa, muy detallada, en qué momento se forjaron estas ideas, estas situaciones. Es importante entender también que no son cosas que yo haya elegido. Como estas se forjan en mi infancia, tienen que ver con la educación que recibo principalmente de mis padres. Y evidentemente puedo asegurar en la gran mayoría de los casos que no hay una intención de generarnos un daño por parte de nuestros padres. Simplemente son las circunstancias que se van presentando y que permiten que en algún momento esta interacción se pueda ver lastimada por algún suceso importante. A mí me gusta siempre hacer referencia a esto como situaciones límite, situaciones que en algún momento marcaron una pauta a partir de que la vivo para que mi vida cambiara por completo. Les pongo, por ejemplo, el ejemplo de un accidente. Algo que realmente sacude mi existencia y que a partir de eso empiezo a vivir de una manera distinta. Lo mismo sucede con las heridas. Hay sucesos en mi infancia que me permiten entender la realidad a partir de eso. Y se enumeran 5 de estos tópicos, de estos temas. Son 5 heridas, ahorita les vamos a hablar más a detalle de cada una de ellas. Es importante entender que no es la única situación que forja mi personalidad. Es solamente una idea, es solamente un tópico o una situación que sí marca una tendencia y que de repente me permite entender esa realidad de una manera diferente, seguir ciertas pautas, ciertos patrones de los cuales necesito ser consciente. Por eso es que iría a terapia a trabajarlos, para ser consciente de ellos y empezar a modificar cuando estas pautas de comportamiento no me estén haciendo bien. Y bueno, sin más preámbulo, vamos a hablar directamente de las heridas, de esas 5 heridas. Ahorita vamos a escuchar tanto a Eli como a Lalo y a mí describirlas con detalle. Adelante, chicos. Pues, ¿qué les parece si empiezo con la primera herida, que es la herida del miedo al abandono? Esta herida es súper interesante, ¿no? Porque se da desde una edad súper temprana, se puede manifestar, o sea, se puede generar desde que somos bebés. Y aquí se involucra mucho lo que es el apego hacia nuestros seres queridos, hacia nuestras personas de cuidado. ¿Qué es lo que sucede? Con este tipo de herida hay un miedo en exceso a la soledad. No tolera a la persona que tiene esa herida a quedarse solo, por lo que siempre va a buscar relaciones que en muchos casos pueda generar una codependencia emocional, a tal grado de que es capaz de soportar cosas que quizá nunca había imaginado soportar con tal de no sentir ese abandono de la persona, ¿no? O de las personas, porque no solo es a un nivel de pareja, sino también es a un nivel relacional en general. ¿Y cómo surge esa o cómo puede surgir esa herida? Pues esa herida puede surgir desde el fallecimiento de un ser de cuidado, un ser querido, un padre, una madre,
Puede ser un distanciamiento físico o emocional incluso, es decir, que está el padre o la madre presente, pero emocionalmente no hay un vínculo con el hijo. Ahí es cuando se genera esa herida. Puede ser si alguno de los padres o de las personas de cuidado desarrollaron algún tipo de enfermedad como la depresión, que igual inhabilita a la persona en la parte afectiva e impide esa relación con el ser, con el niño. O puede ser por algún tipo de separación de los padres, también ahí se puede generar, ¿no? ¿Y qué es lo que sucede? Como decía Eddie, a partir de ahí, la vida, la persona la empieza a percibir, el niño lo empieza a percibir de manera distinta y toda esa emoción, esa emoción que sintió, esa emoción negativa o poco adaptativa que sintió al momento de ese abandono, lo va a repetir, esa emoción se va a repetir cada vez que sienta que las personas o la persona cercana de algún tipo de indicio de que se va a alejar. Aún cuando quizá no sea así, cuando no sea un abandono real, sino incluso en situaciones que son pues cuando es una herida muy profunda, el simple hecho de que mi pareja se vaya de viaje por trabajo, aunque sea un día, genera una ansiedad muy grande por el miedo de que le pueda pasar algo a la persona que se muera o que empiece a inventar historias de que seguramente está con otra persona o me va a engañar, me va a dejar, etcétera, etcétera. Pero todo eso es a través de la perspectiva que tiene la persona desde esa emoción que sintió en la infancia, ¿no? Y muchas veces también esta herida se caracteriza porque antes de que se sienta abandonada, prefiere abandonar, ya sea la pareja, ya sea los amigos, inclusive proyectos personales, como un mecanismo defensivo. Es decir, antes de que me lastimen, a mí me abandonan, prefiero yo abandonar, ¿no? No sé si alguien más quisiera agregar algo a esta herida, alguno, Eddie, Lalo. No, continúa, Eli, adelante. Ok. Y la segunda herida que quisiera platicarles el día de hoy es el miedo al rechazo. Esa es una de las heridas más profundas que se da en la infancia. Y en su aparición influyen también muchos factores o múltiples factores, como es el rechazo de los progenitores, ¿no? Puede ser de la propia familia o de los propios amigos, ¿no? Si yo de repente busco a mamá, pero mamá está ocupada o mamá me dice ahorita no y hace ese alejamiento, entonces el niño lo percibe como un rechazo. Y entonces, ¿cómo lo traduce? Lo traduce como que no es una persona digna de ser amada. Y entonces eso se traduce a no ser digna de ser amada ni de sentir amor, ¿no? Y entonces se encierra en su propio mundo, ¿no? Y se genera pues un sufrimiento muy grande para estas personas, ¿no? Estas personas, como les comentaba, se sienten como si no merecieran, como si no merecieran ese sentir, el sentirse amor o el sentir incluso dar el amor hacia los demás. Y en esas personas se manifiesta mucho o hay que trabajar mucho en ese miedo, a enfrentar esos temores porque empiezan a generar muchos temores alrededor de su vida. Entonces con ellos hay que llevarlos a enfrentar para que ellos se puedan dar cuenta de que el rechazo puede ser imaginario e incluso pueden volverse como hipervigilantes en ciertas actitudes que pueden interpretar como si fuera un rechazo. No sé si me explico en esta parte, chicos. Sí. Okay. Sí, sí. Entonces, en general, estas son las dos principales, las dos primeras, no principales, las dos primeras heridas de la infancia son el miedo al abandono y el miedo al rechazo. Wow, pues realmente son muy interesantes, ¿no? ¿Cuántos de nosotros en algún momento no hemos pensado pues, esto? Y es que a mí, yo me siento identificado con precisamente una que yo les voy a decir.
ventilando, haciéndome mi propia autocuración o ventilando intimidades. Yo les voy a hablar de la tercera y cuarta herida, ¿no? En este caso, a mí me tocó, voy a empezar por la humillación, que realmente se da conforme vamos creciendo, así como Eli fue específica de que, ¿sabes qué? Esta herida se genera de cuando somos bebés, pues cuando la humillación es durante nuestro crecimiento, de precisamente cuando nos desaprueban, nos critican o en este caso hasta nos escuchamos como nuestros padres o otras personas hablan de nosotros. Es el típico de que llegan las tías o las amigas y la mamá ventilan todo y tú escuchas, ¿no? Entonces nos sentimos humillados. O también, ¿por qué no en la escuela? En la escuela cuando, por ejemplo, anteriormente las maestras ponían orejas de burros a los niños cuando no se portaban mal o cuando no sabían las cosas o hacían la tarea. Aparte, lo ponían en una esquina para que todo el mundo lo viera. Entonces, pues también son humillaciones. Y precisamente en uno de los podcasts hablamos sobre el bullying, ¿no? Que es prácticamente también parte de la humillación y no necesariamente por quien la ejerce, sino que precisamente es un acto reflejo o un mecanismo de defensa de voy a herir al otro para que no me hieran a mí. Entonces realmente aquí esto se genera más que nada precisamente también diciéndole eres malo, eres torpe, no sirves, a ver, quítate, yo lo hago. No digo que tal vez, en el día a día sea tan normalizado por las prisas de los padres. Dicen, a ver, quítate, yo lo hago rápido, rápido. Ahí estás invalidando a la persona. Entonces, aquí sería muy bueno ir trabajando la independencia, ¿no? La libertad de poder elegir las propias cosas que quieres hacer, la comprensión y afrontar los temores. Esa es parte de la humillación. Chicos, algo que quisieran complementar sobre este. Échale, Lalo, échale. Sí, bueno, el segundo que me tocó, que vendría siendo el cuarto, sería la traición o el miedo a confiar. Esta herida igual se da durante el crecimiento y eso se da precisamente durante las promesas no cumplidas o los tratos no llegado a su fin, ¿no? ¿Cuántas veces de repente no nos dijeron, sí, luego te lo compro o prometo estar ahí para tu cumpleaños y de repente no llega? O en los festivales, ¿no? Que te dice, sí, sí, prometo estar ahí y de repente no llegan. Entonces, esos son pequeños ejemplos, no necesariamente tiene que ser precisamente eso. Y precisamente eso genera desconfianza, que al final se empieza a transformar en una envidia o en sentimientos negativos por no sentirse merecedor de lo prometido o de lo que los otros tienen. Entonces, eso es muy importante. Digo, hay veces en el que explicando la situación desde antes, pues bueno, la persona ya se empieza a mentalizar, pero cuando ya lo dan por hecho, dicen cosas que, ¿cuántas veces no hemos escuchado que un padre dice, todavía está pequeño, no, ni se va a dar cuenta? No, sí, sí se da cuenta, sí lo resiente. Entonces aquí esto hace que empecemos a tener esa necesidad de control, y no solo de nuestras cosas, sino que también de todo nuestro entorno y hasta con otras personas, ¿no? En este caso, como de repente en los noviazgos, por ejemplo, llegan a terapia con él, es que no hace lo que yo digo. A ver, espérate, son un equipo, no necesariamente tiene que hacer lo que tú quieres. Entonces, todo lo quieren hacer a su forma, a su manera, y si no, pues no se hace. Entonces también aquí hace ser de carácter fuerte, ¿no? Y aquí pues precisamente es trabajar con confirmar los errores para poder actuar.
Debemos sanar las heridas de traición, aprender a ser tolerantes y aprender a vivir. Ahora sí que dentro de sus propias, dentro de su propio mundo de vida y no tener ese control sobre los demás. Échate la última, Eddie. Venga, pues yo les voy a hablar de la última. Quizá tomamos este orden porque cronológicamente se supone que hay un orden de aparición de estas heridas. Y eso también puede explicar o quiere decir que podemos tener una combinación de las 5 o 1 o 2 o 3 y pues es parte, ¿no?, de nuestra evolución, de nuestro crecimiento. Yo les voy a hablar de la idea de la injusticia, que de cierta forma es de las últimas que aparece por las situaciones que de repente podemos interpretar como injustas o lo son. Porque, ojo, también es importante decir esto. Muchas de las situaciones que yo vivo, que suceden en mi entorno o con mi familia, puedo interpretarlas así a partir de cómo yo las percibo, de cómo yo las tomo. No necesariamente son situaciones que me estén marcando una pauta, una tendencia, pero si yo lo interpreto así es importante validar. Por ejemplo, en este tema de la injusticia, muchas de las situaciones que suceden o que sucedieron en su momento tienen que ver con esa interpretación. En todas las heridas, incluyendo esta, hay un temor por evitar justamente lo que la herida me generó, por evitar el rechazo, por evitar el abandono, en este caso por evitar la injusticia. Y trato de evitar, una vez que ubico, que identifico que tengo esta herida, pues de que algo sea injusto conmigo. Trato de rechazar o de, pues sí, literalmente evitar cualquier cosa que vaya a vulnerarme desde el punto de vista de la injusticia o que me sea difícil manejar así. Evidentemente, todo el tiempo estoy viviendo cosas injustas y son personas que tienen un temor excesivo a esto, a que pasen cosas realmente que los pongan en un nivel inferior o que los hagan sentir diferentes negativamente hablando a los demás, y obviamente se traduce como algo injusto. Son personas que de alguna manera hacen todo lo posible por evitar esto y tienen un orden excesivo. Su personalidad es perfeccionista. Tratan, por la misma razón, de evitar que las cosas tengan un control o tener un control sobre las cosas. Y evidentemente, pues esto creo que lo podemos traducir a muchas situaciones. Como no quiero que esto se me salga de control y que sea injusto para mí, busco el exceso o en exceso tener el control de las situaciones, de las personas o de cualquier cosa que me pueda llegar a vulnerar en ese sentido. Otra cosa importante esta herida y con todas las demás, es que también la teoría menciona que forjan ciertas características físicas, o el cuerpo también obedece a estas heridas, a lo que representaron para mí estas heridas, y cada una de ellas tiene una característica en particular. En específico, el tema de la injusticia, con la herida de la injusticia, pues es eso. Personas que son sumamente perfeccionistas o que buscan tener el control a partir del perfeccionismo para evitar una situación injusta. Entonces, de manera muy general, porque creo que es un tema que nos puede dar muchísimo, hablar puntualmente de cada una de ellas, esas son las manifestaciones a partir de las heridas que en la infancia se forjaron. Chicos, ¿algo más que deseen agregar? ¿Algún otro punto importante que no tocamos? Sí, a mí me gustaría agregar un dato importante, que el afecto que tenga el evento o el acontecimiento en cada uno de nosotros va a depender de nuestro temperamento, nuestra personalidad. ¿Qué quiere decir esto? Que posiblemente mi hermano y yo, mi hermana y yo vivamos la misma situación, pero cada una o cada uno lo va a interpretar y le va a afectar de manera distinta. Eso quiere decir que a lo mejor el mismo evento a mí no me afecta en lo más mínimo y a mi hermana le genere una herida de abandono, o al revés, o a las dos nos generen heridas distintas. No sé si alguien más quiera agregar algo. Sí, es que precisamente como tú dices, llegan a ser rasgos y de ahí podemos generar algunos patrones, ¿no? De que si estamos, eso es un ejemplo totalmente, aclaremos que, no sé, de repente sintamos humillación
durante tanto tiempo que lo normalizamos y llega un punto cuando nos toca una pareja violenta, tampoco lo sintamos raro porque estamos pues normalizados ante esa situación. Ya es normal. Entonces, digo, ahí hay que tener cuidado y de hecho parte de, como en todo proceso, es identificar cuál es, ¿no? Ese rasgo, esa herida o esa necesidad que tiene. Y sí, también es importante mencionar que las heridas, a pesar de que representan situaciones difíciles de manejar y de entender para los niños que fuimos, no forjan completamente la personalidad. Es decir, son situaciones que sí me marcan, que sí me llevan a una tendencia, ciertas pautas de comportamiento o de ser, pero no definen por completo mi personalidad. Como son cuestiones situacionales que se desprenden de una situación difícil de manejar o difícil de entender para mí cuando era un niño, pues obviamente no las vivimos de la misma forma y hace un momento él dio un ejemplo muy claro de eso. Entonces, no son definitorias, pero sí importa ubicarlas, ser consciente de ellas para saber si están en el presente, teniendo alguna incidencia para que yo me comporte o yo sea como soy y me traiga problemas. Creo que son situaciones de las cuales no podemos escapar por completo, pero sí podemos hacer algo en el presente para poder soltar las cosas que no me sirven y tomar las que me funcionan. Creo que es un tema que permite entendernos un poquito mejor. Y bueno, pues nos despedimos, agradecemos su atención y gracias por estar presentes en nuestro episodio número 18 para que juntos Hablemos Saludablemente.